Bien, jóvenes, muy buenas noches. 8:09, nos faltaría un minutito para esperar según el restaurante. Bien, por favor, confírmeme el retorno. Buenas noches, licenciado. ¿Se escucha bien? Ya, y la diapositiva más, por favor, me indica, para si se ve, ahí te estoy compartiendo.
Bien, jóvenes, disculpen por la demora, lo hice perder mi diapositiva y como tengo miles de diapositivas ya no sabía cuál. Bien, vamos a ingresar a lo que es el transporte internacional. Cuando hablamos de transporte internacional nos estamos refiriendo al desplazamiento de la mercancía desde un país de origen hasta un país de destino. Por lo tanto, el transporte viene a ser parte, componente de lo que es la cadena de logística internacional. Es parte, es un eslabón más, porque sin el transporte no hubiese comercio internacional. Realmente no habría. Porque es el nexo, es parte componente, porque para poder traer país del exterior es el transporte. Por supuesto, dentro de lo que son las vías de transporte, ¿no? Cuando hablamos de transporte internacional nos estamos refiriendo al traslado de mercancías, que es un régimen especial de tránsito aduanero. Está obligado a cumplir las rutas asignadas por la aduana nacional. La aduana nacional ha sacado qué vías son autorizadas para ingresar a nuestro país por importación, como también para salir del país por concepto de exportación. En la página de la aduana, aduana.gov.bo, en ahí tienen el mapa donde puedan ver los diferentes puntos o aduanas de frontera para el ingreso o salida del país. Están sometidas a control de parte de la aduana según el documento de transporte. Si es por vía aérea, será la guía aérea; si es por vía terrestre, carretero, será el MIS-DTA. Entonces, en función al documento que siempre debe ostentar. Un medio de transporte, cuando no lleva su documento de transporte, se considera contrabando. Así de sencillo. Entonces, siempre debe llevar su documento de transporte. Conclusión del tránsito aduanero. ¿Cuándo concluye un tránsito aduanero internacional? Cuando llega a la aduana de destino y entrega a la empresa concesionaria o almacenera. Por la recepción de la mercancía que ha traído del exterior, le emite un documento de constancia. ¿Qué se llamará ese documento? A ver, hay un paso llevado. Parte de recepción, licenciado. Parte de recepción. Correcto. Ese es el documento. Su nombre mismo lo dice, ¿no? Parte de recepción. Ese es el documento. Además que cuando este camión ya descarga y quiere volver a salir del país, en la aduana de frontera de salida, Tambo, por decir, tiene que presentar una copia del parte de recepción. Tiene que presentar. Esa es la constancia de que sí ha descargado correctamente en la aduana donde se le ha asignado, que está en el documento. Veamos un poquito acá. Quiero que, a pesar que si no me recuerdo, creo que hemos visto los primeros días de clases, qué son vías, qué son medios, qué son modos y sus documentos de transporte, ¿verdad? Ya hemos visto, ¿no? Ya hemos determinado exactamente qué es una vía, porque hay mucha confusión en libros, textos, en internet. Hay confusión de vías, modos, medios, hay confusión. Tremendos errores. Ustedes van a salir técnicos y tienen que estar bien seguros de lo que dicen. No decir creo. Ahí no hay creo. Tienen que estar seguros. ¿Hemos visto o no hemos visto? ¿Qué son las vías, modos? No, Lice, no lo vimos. Ya. Entonces ahora lo vamos a ver.
Cuando hablo de vías, están claramente definidas a través del Convenio de Kioto, que se ha creado en Bruselas en 1950, bajo el nombre larguito, es un nombre, Convenio Internacional sobre Simplificación y Armonización de Regímenes Aduaneros. Este es el nombre completo, pero más conocido como el Convenio de Kioto. En ahí nos dan las pautas, las pausas para poder interpretar. Vía. Vía es aéreo, terrestre y ¿cuál sería el tercero? Marítimo. Genéricamente tenemos ese error nosotros al decir marítimo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países del mundo tiene costa, tiene mar. Si no me equivoco, somos 12 países en el mundo que somos países mediterráneos. No tenemos costa. Entonces, si estamos, quiero que ustedes me se orienten. Decimos aéreo, está bien claro. Decimos terrestre, cuando decimos terrestre, es por tierra, ¿verdad? Por tierra. Terrestre se bifurca en tres. El transporte que viene por tierra. Sería el carretero, el férreo, ¿y cuál sería el tercero? ¿Cuál sería el tercero? Aéreo, terrestre y... Fluvial. ¿Ya, licenciado? Es como si me estuviesen diciendo ahorita férreo. El terrestre, en vez de terrestre, férreo. Transoceánico, ¿verdad? ¿Cuál ¿Será sería? multimodal? A ver, ¿qué es lo...? Ahí está, por ejemplo, ustedes mismos dense cuenta cómo están un poco confundidos en lo que es modo de transporte, medio de transporte, vía de transporte. Pero lo que estábamos hablando, nos organizaremos. Vía terrestre se bifurca en tres. Hemos dicho carretero, vía terrestre, férreo, y el último, lo que vendemos al Brasil, ¿qué es lo que vendemos? ¿A través de qué medio? ¿Cuál sería la vía? ¿Cómo exportamos los hidrocarburos? ¿A través de Por qué? medio de ductos, licenciado. Ductos, correcto. Ductos también va por tierra, ¿verdad? Lo que vemos siempre en la exportación e importación por ductos. Entonces, cuando hablamos por vía terrestre, por tierra, es carretero, férreo y ductos. Ductos, tubería. El tercero, ¿cuál sería? Aéreo, terrestre. Igual es un nombre genérico, igual que terrestre. Terrestre se bifurca en tres. Hemos dicho, ¿no? Carretero, férreo y ductos. ¿Cuál será el tercero? Ya me Fluvial. dijeron. Marítimo. Fluvial me dijeron. ¿Cuál sería lo correcto? ¿Cuál sería el nombre que aglutina el fluvial, el marítimo? ¿Cuál sería? ¿A través de qué viene el transporte? Si decimos terrestre, ¿cuál sería el otro? Acuático. Acuático. Correcto, pero claro, acuático, acuático. Estamos yendo por tierra, terrestre. Por agua, es acuático. Entonces, esas son las vías de transporte. Vía aérea, vía terrestre, que se bifurca en tres, carretero, férreo y ductos. El acuático, por agua. Ahora vienen, ¿cuáles serían los tres componentes por vía acuática? O acuático. Ya me dijeron primero, ¿cuál es?
y marítimo. Fluvial. Ahora también cuando digan así, expresen las vías, siempre también hagan en un orden jerárquico. Por eso estamos llevando logística. Logística es la secuencia lógica de las mercancías que provienen de un país de origen a un país de destino. Cuando digo lógico, secuencia lógica, quiere decir que hay una correlación, por decir en cuanto a los números. Después del 1 viene el 2, el 3, el 4, el 5. Esa es la secuencia lógica. No podemos decir 1, 7, 2, 8, 3, 4, 6, 10. Nos estamos haciendo una maraña. Siempre hay un orden. Entonces, ¿cuál será lo más grande? ¿Dónde hay más agua? El mar, marítimo sería el primero. Más pequeño de marítimo, los lagos. Más pequeño de los lagos, los ríos. En ese orden se debe siempre expresar, respetar el orden jerárquico. Entonces, marítimo, lacustre y fluvial. Entonces, ahora sabemos las vías. Vía aéreo, terrestre y acuático. Que se bifurcan cada uno de los tres. El segundo componente, medio. Muchos dicen medio aéreo, medio acuático. No es así. Ahí mismo nos está diciendo la esencia del término. ¿A través de qué medio se desplaza la carga por vía aérea? ¿Cuál es el medio que nos transporta la carga? ¿Vía aérea? ¿Cuál sería? ¿Avión? El avión. Un avión. Es sencillo. Ahora ya están llevando, inclusive en ya básico, ¿no? Los medios de transporte. Entonces, eso. Aéreo, ¿cuál es el medio? El avión. Terrestre, carretero, ¿cuál será el medio? Está en el gráfico. Camión. Aquí está en la diapositiva. Camión, así de sencillo. El camión, terrestre, carretero, camión. Terrestre, férreo, también está en la gráfica. Férreo, ¿cuál será el medio que sirve para desplazar la mercancía? Ferrocarril. Ferrocarril o el tren. Por ductos serían las tuberías, ¿no? Esos son los medios de transporte. Ahora, en cuanto al acuático, marítimo, ¿cuál será el medio de transporte? Ahí también hay grandes dudas. ¿Cuál será el medio para transportar por vía marítima? ¿Qué es? ¿Ya? ¿Buques? ¿Alguien más? Barcos. En los libros también. En los libros textos dicen barcos, buques. Ahí también hay confusión. Tienen que estar seguros. A ver, vamos a explicar sus componentes. Barco. En barco se puede transportar pasajeros o mixto, pasajeros y carga. Pero cuando hablamos de comercio internacional no estamos transportando personas generalmente, ¿no? Sino estamos transportando carga. Y por vía marítima en la cual se transporta el medio es buque. El buque no transporta personas, pasajeros, sino exclusivamente carga. El buque. Entonces ahí tienen que definir qué es barco, qué es buque. Cuando hablamos de comercio internacional, el transporte es buque, carga estamos hablando. Eso sería en cuanto al marítimo. En cuanto a lagos, lacustre, ¿cuál será el medio de transporte? Yates, licenciado. También se puede transportar. Por ejemplo, en nuestro país, en el lago Titicaca,
hace años habían tres buques, tres barcos, no buques, barcos. Desde el Perú cruzaba el lago Titicaca hasta el puerto de Huaki. Eran barcos, porque transportaban pasajeros como también carga. Realmente había bastante movimiento en el puerto de Huaki. Cuando yo era pequeño íbamos con mis padres a pasear. Bastante movimiento, llegaba harta carga del Perú. Entonces para Lagos ya es mixto, pasajeros y carga, Lagos. Si no me equivoco era el Ollantay, el Huáscar, si no me equivoco, no era Huáscar, el Ollantay, eran tres barcos. Se me fue ahorita. Ahora ya no existe eso. Inclusive Huaki ya es un cementerio de trenes. Creo que está también un barco ahí atracado que ya no sirve más, es para turismo, que no funciona. Entonces, por lagos también son los barcos. Por ríos, ¿qué será? El fluvial. ¿Cuál será el medio? Las barcazas, ¿no? Por los ríos. Las barcazas tienen un sistema de propulsión tremendo por los ríos bastante caudalosos, el Itenes, el Mamoré, todos los ríos del norte generalmente. En esos planchones van empujando carga, contenedores, soya especialmente, ¿no? De exportación. Entonces ahí pueden hacerse ustedes una esquinita. Vía aéreo, terrestre y acuático. Dentro de la aérea es uno solo. El terrestre es terrestre carretero, terrestre férreo y ductos. Vía marítima, acuático sería marítimo, lacustre y fluvial. Esos son las vías en que se desplazan las mercancías, tanto para importación como para exportación. Los medios también hemos dicho, ¿no? Por vía aérea es el avión, vía carretera es el camión, el tren y tubería. Ahora, aquí también sigue habiendo confusión. El modo de transporte. Confunden también. Dicen modo aéreo, modo terrestre, modo marítimo. Eso no es lo correcto. ¿Cuáles serán los modos de transporte? A ver, jóvenes. Los modos de transporte, ¿cuáles serán? Modal y multimodal. Exacto. Son dos. El multimodal y el intermodal. Esos son los modos de transporte. No es modo aéreo, eso es vía. Entonces hay confusión también. Por eso les vuelvo a repetir hasta que los canse. Tienen que estar correctamente bien dichos los términos en la que ustedes pueden hablar. Entonces los modos son solamente dos, el multimodal y el intermodal. A ver, ¿quién me explica las diferencias de cada uno de ellos, de los dos? Multimodal, por varias vías. Una misma empresa de transportes puede transportar mercancías por vía aérea, terrestre y acuática, por los tres. Por lo tanto, es recomendable tomar los servicios de un transporte multimodal.
es recomendable. Por ejemplo, yo compré carga, a ver, en Europa, en Zaragoza, España. De ahí me lo tienen que traer hasta el puerto de Madrid. De Madrid o hasta Madrid aéreo. De Madrid hasta el puerto de Arica marítimo. De Arica hasta la aduana interior La Paz, carretera. Desde esta carretera. Entonces ahí se hace cargo solamente una empresa. Acá en Bolivia tenemos unas 5 empresas multimodales que tienen oficinas en todas partes del mundo. Es una empresa que tiene sus oficinas en el Prado y se identifica con los colores rojo y amarillo. ¿A qué empresa me estoy refiriendo? Es la más grande. Es transnacional. DHL. DHL, ¿no? Correcto. Es una empresa transnacional. Tiene oficinas en todos los países del mundo. Tiene una gran flota de aviones cargueros. Tiene una gran flota de buques cargueros. Camiones, ni qué decir. Tiene 2 líneas privadas férreas en Europa. 2 líneas férreas tiene para llevar carga. Entonces es una empresa transnacional a nivel mundial. A eso se refiere. Entonces yo voy a las oficinas del Prado, a la oficina, y les digo, señores, tengo carga en Zaragoza, España, y quiero que me entreguen puesto acá en La Paz, en la aduana interior. Bueno, ellos internamente, la empresa DHL hace sus contactos, entre ellos sus oficinas, coordinan, planifican. Bueno, va a venir Zaragoza hasta Madrid vía aérea. Ellos ya saben sus vuelos y cuántas veces al día, cuántas veces a la semana sale de Zaragoza hasta Madrid. Llega a Madrid, ellos mismos coordinan con sus propios buques qué días zarpan en forma periódica o semanal hasta el puerto de Arica. Ellos ya coordinan. Llega a Arica, se descarga y se reembarca hacia La Paz, Bolivia, aduana interior, vía carretera, desde este carretera. También tienen sus propios camiones. Y me entregan la carga. Por ese transporte vía aérea, marítimo y terrestre, esta empresa de DHL me va a dar un solo documento de transporte. Un solo documento. Por supuesto que en ese documento me va a desglosar, me va a colocar en la parte inferior, transporte de Zaragoza a Madrid, vía aérea, tanto. $1,000, por decir. Transporte desde Madrid hasta Arica, Chile, marítimo, $2,000. Arica hasta La Paz, $1,000. Entonces, así en forma desglosada me va colocando los fletes, pero me da un solo documento de transporte. Y eso me sirve para liquidar tributos aduaneros. Este año van a llevar, les decía, ¿no? Con la licenciada Ligia, creo que es proceso. Ella trabaja en una agencia despachante, yo creo que les vendría muy bien a liquidar. Yo daba también esa materia, pero hace 2 años atrás. Entonces, esas son las características del transporte multimodal. El intermodal. Yo tengo que ir personalmente a contratar una empresa aérea para que me lleve mi carga desde Zaragoza a Madrid. Contrato, firmo, le pago. Tengo que averiguar qué días son sus sus vuelos vía aérea hasta Madrid. Y para mí es un gran problema. Muchas de esas empresas no tienen oficinas acá en nuestro país. Una vez que ha llegado mi carga a Madrid, tengo que contratar yo personalmente la empresa marítima. ¿Qué empresas serán? ¿Cuánto cobrarán por peso, volumen de la carga?
Yo tengo que buscar, tengo que contactarme, tengo que saber qué fechas, cuándo sale del puerto de Madrid hasta Arica. Y me va a dar su documento de transporte, el BL. Primero el transportado de Zaragoza hasta Madrid vía aérea, su documento de transporte guía aérea. Ya ha llegado a Arica, se descarga y se desembarca a La Paz, Bolivia, y tiene que entregar en la aduana interior, vía terrestre, carretera. Yo tengo que buscar qué empresa de transporte hay en Bolivia para que me traiga mi carga desde Arica. También firmo el contrato y me da el documento de transporte. Entonces voy a tener 3 documentos de transporte y yo tengo que hacer el trabajo de contactarme con todas esas vías de transporte. Es un problema. Y gasto. En cambio, la multimodal, yo hablo con la empresa y él se hace cargo de todo, las 3 vías. Esa es la diferencia entre transporte multimodal e intermodal. Entonces ya sabemos, perdón, qué es vía, qué es medio de transporte, qué es modo de transporte. Ahora, sus documentos de transporte por vía aérea, cuando se transporta carga, ¿qué documento debe portar? Air by bill. Bill of Lading. No, AWB, Air by bill. Guía aérea, por avión. Guía aérea. Vamos a ver las características de una guía aérea. Terrestre carretero, ¿cuál será el documento? Ahí es donde meten la pata también. No sé quién nos enseñará eso. A ver, ¿qué documento es por tierra? Terrestre carretero. Que va junto con el camión. El CRT, ¿sí? Les decía. No sé por qué. ¿Quién nos enseña Carta eso Aporte del Internacional. CRT? O carta aporte. ¿El Igual. MIG-DTA, licenciado? Ese es el documento principal. En todas mis clases en los años me dicen CRT, carta aporte. No, el documento principal es el MIG-DTA. Manifiesto Internacional de Carga, que es el MIG. Quebrado, Declaración de Tránsito Aduanero. Ese es el documento principal. Por supuesto que a este documento principal debe ir adjunto lo que ustedes dicen, el CRT o la carta aporte. La ley de aduanas nos dice, si no tiene la carta aporte, el MIG-DTA no es válido. Entonces tiene que ir forzosamente la carta aporte o el CRT. ¿Ya? Entonces, el MIG-DTA. Por vía FESEA, ahí sí que estoy seguro que se han olvidado. ¿Cuál sería el documento por vía FESEA? El tren, ¿qué documento debe llevar? El boletín de tren de intercambio. También existe eso en las estaciones que tienen que sellar. Es otro el documento de transporte. ¿Cuál será? Comienza con la T. El TIF DTA, quebrado DTA. TIF, T-I-F. Significa Transporte Internacional FESEO. Quebrado, Declaración de Tránsito Aduanero. Los documentos de transporte son declaraciones juradas. El TIF DTA. Por ductos, el MIG-DTA. El mismo que se utiliza por carretero, el MIG-DTA. Eso sería terrestre carretero. Ahora por vía marítima tenemos por vía acuática marítima. ¿Cuál será el documento? 2 letras, ¿no? Bill of Lading.
El BL, ¿no? Bill of Lading, marítimo. Es el documento de transporte. Lacustre, también el BL, porque estamos hablando de buques y barcos. BL también. Y por fluvial, el manifiesto fluvial. Esos son los documentos de transporte. Les reitero, documentos de transporte, así está descrito en nuestra ley y su reglamento de aduanas. Documentos de transporte. Nosotros en Bolivia le llamamos así. Pero en el contexto internacional, el documento de transporte tiene otro nombre. ¿Cuál será? Que a veces nos confundimos, pensamos que es otro documento más. ¿Con qué nombre se conocen los documentos de transporte en el contexto internacional? ¿Conocen ustedes? Conocimiento de embarque es sinónimo de documentos de transporte. Conocimiento de embarque aéreo, conocimiento de embarque marítimo, conocimiento de embarque terrestre, es mi deseo. Entonces no se confundan que es sinónimo el nombre de conocimiento de embarque, o decir, en nuestro país, en nuestra legislación, en la ley de aduanas dice documentos de transporte. Pero en el exterior se conoce como conocimiento de embarque, que es lo mismo. Entonces vean estos pequeños detalles que es bueno saber, son básicos. Yo les explico así a detalle porque realmente me apena mucho cuando en los exámenes de grado, jóvenes, examen de grado para licenciatura, no saben cuáles son las vías, cuáles son los modos, cuáles son los medios, cuáles son sus documentos de transporte, ¿no? No sé de dónde me sacan el CDT, la carta de porte, documento de transporte terrestre. Es el MIG-DTA. Y como estamos llevando la materia, vamos a llenar conmigo el MIG-DTA. Uno por uno, campo por campo. Porque un mal llenado tiene multa por contravención. 100 UFBs. Creo que más o menos al tipo de cambio salen unos 200 bolivianos. 10 errores son 2.000 bolivianos. Entonces tienen que saber llenar también este documento, ¿no? Porque genéricamente llenan las empresas porteadoras. Y ustedes no saben si van a trabajar en una empresa transportista, en la aduana, en una agencia aduanera. Entonces tienen que estar seguros. Es una vergüenza, por eso les dicen los de la Universidad Mayor de San Andrés, de la UNSA, vienen del tribunal. Les dicen, no va, usted va a ser licenciado, no sabe qué se llama. Queda pues mal parada el postulante. Y aparte de ello, ¿quién más queda mal? Nosotros, porque somos los docentes que enseñamos. Dirán, ¿qué clase de docentes tiene que no les enseñan? Pero así cosas básicas, jóvenes. Básicas. Caen. Con esas preguntas sencillas. ¿Qué es comiso? ¿Qué es decomiso? Calladas. Entonces, no, pues no da ganas de aprobarlas, ¿no? Nos aplazan. Pero así por cosas sencillas. Ahora ustedes ya tienen la plena seguridad. Háganse un pequeño resumen, un bosquejito pequeño, escríbanse. Porque también es una forma de estudiar cuando ustedes escriben. Sin que estén tratando de memorizar. No, cuando escriben se recuerdan el pequeño bosquejo, el diagrama que se pueden hacer, lo que les he dicho. Vías, aéreo, terrestre, acuático. Aéreo, terrestre, carretero, férreo, por ductos. El acuático, marítimo, fluvial, lacustre. Medios, avión, camión, tren, tubería. Buque, barco, barcazas. Documentos de transporte aéreo, Air by Bill, guía aérea,
carretero, el MIG de TA, que debe ir junto de la carta aporte o CDT. El GESEO también, el TIF de TA, que debe ir con su carta aporte o CDT. Y por ductos, el MIG de TA. Para marítimo, el BL, el lacustre también BL y el fluvial, el manifiesto fluvial. Así háganse un resumen pequeño. Y lo que les he explicado, los modos de transporte multimodal e intermodal. Eso no se olviden, jóvenes, tienen que quedarse grabados. Son cosas básicas. Lo más lamentable es que en exámenes preguntan así y no saben qué decir. Bien, jóvenes, hasta acá, a mí realmente no me interesa casi mucho avanzar, terminar el tema. Sino quiero que me entiendan, quiero que aprendan así a detalle. Ahora, si gustan para ustedes, les doy un texto y me van leyendo, yo tengo control y listo. Bien, ¿preguntas, jóvenes? ¿Todo está claro? Licenciado, Sí. el documento Adelante. de transporte aéreo es el Airway Bill, ¿no ve? Sí. A, W y B, la vía. ABW. Airway Bill. A veces confunden con el BL, ¿no? El Bill of Lading, BL. Bill es BILL of Lading. Entonces las iniciales lleva el B y la L, Bill of Lading. Para marítimo, ¿no? Dicen, ¿y en los modos de transporte eran intermodal y multimodal? Exacto. Son solamente dos modos de transporte. Dos modos de transporte, que es el multimodal y el intermodal. Y se ha explicado sus características. Para mañana, a ver, me van a decir ustedes, ¿cuál es el documento de transporte multimodal? Así como hemos visto el BL, el Airway Bill, el MIG, todo. Ahora, ¿cuál es el documento por multimodal? Bueno, nos vemos mañana, jóvenes. ¿Quieres? 8:59. Tengo ya a las 9 otra clase, hasta las 10, de las 10 otras clases. Bien, jóvenes, quedamos acá. Cualquier duda, mañana seguimos absorbiendo. ¿Está bien? Que tengan muy buenas noches, que descansen. Hasta mañana, jóvenes. Hasta luego, Hasta Li. luego. Mañana, Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, jóvenes.